Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Hoy es 3 de septiembre del año 2020. Estamos en el jueves de la 22ª semana del tiempo ordinario. Estamos celebrando también en el Santoral a San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por todos nuestros bienhechores que hacen posibles que estas transmisiones lleguen a cada uno de los hogares que nos sintonizan. Pedimos de manera particular por la salud y ministerio del Papa Francisco, por la salud y santificación del Papa Emérito Benedicto XVI, por todos los obispos del mundo y por todos los pastores de la Iglesia, en honor de San Miguel Arcángel, por todos los favores recibidos a sus devotos, por la salud de Jesús y Silvia, Marco, Miguel y Fabiola, Diego, Sofía y Mariana, la familia Pozos Guerrero, la salud de María Fernanda Hernández, Enrique Díaz, tía Muñeca Nieto, familia Nieto Recendis, Javier Esquivel por su salud y conversión, Ricardo Castillo Acosta, doctor Juan González, Pedro Ramírez, doctor Miguel Cortés, Cristóbal Alinzo Robledo, familia Arroyo Carranza, Aureliana Puga, Arturo Pozos Hernández, por el eterno descanso de Domitila Monterrubio Montes, Serafín Álvarez, por las benditas almas del purgatorio y los bebés no nacidos, en especial las almas más olvidadas, por todas las personas que se encomiendan a nosotros en la hora de la Divina Misericordia y el programa diario de María en Celaya. A los difuntos dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Gobernó la Iglesia durante 14 años, de 590 a 604. No obstante su deteriorada salud, realizó una obra considerable. Como siervo de los siervos de Dios, proveyó de víveres la ciudad de Roma mientras enseñaba al pueblo y preparaba la evangelización de Inglaterra. En la contemplación encontraba la fuente de su acción. San Gregorio, dice la antífona, elevado a la cátedra de Pedro, siempre buscaba el rostro del Señor y permanecía en la contemplación de su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. En silencio preparémonos para escuchar la palabra de Dios y alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo, pidiendo perdón. Tú que estás siempre a nuestro lado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que fortaleces nuestra fe, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que cuidas de tu pueblo con bondad y lo gobiernas con amor, por intercesión del Papa San Gregorio Magno, concede tu espíritu de sabiduría a quienes has encomendado el gobierno de la Iglesia, a fin de que el progreso de las ovejas en la santidad sea el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura. Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues,
que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes, Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 23. El Señor bendice al hombre justo, el Señor bendice al hombre justo. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe y todo lo que en él habitan. Pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. El Señor bendice al hombre justo. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, que no jura en falso. El Señor bendice al hombre justo. Ese obtendrá la bendición de Dios y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. El Señor bendice al hombre justo. Aleluya, 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 aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer acusaba Pablo a los corintios de inmaduros e infantiles, pero las divisiones que se suscitaban entre ellas se vuelve al tema en la perspectiva de la sabiduría en esta primera carta a los corintios. Si los griegos son sabios, si los corintios están al pendiente, entonces si se explican estas divisiones entre Pablo y Apolo, esta vez también añade a Kefas, que es San Pedro. O sea que también se ve que había seguidores, diríamos hoy, fans de cada uno de estos predicadores. Pero eso no es sabiduría, sino necedad a los ojos de Dios. Nosotros deberíamos juzgar las cosas y las personas desde una mentalidad espiritual y madura. Esta mirada la expresa San Pablo con una profunda y lúcida gradación cuando dice: todo les pertenece a ustedes, bien sea Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. ¿Por qué? Porque todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Es decir, a partir de que el Evangelio ha sido predicado, el ser humano puede adueñarse del mundo, pero adueñarse del mundo no para destruirlo, sino para encontrarle el sentido desde la sabiduría que nos regala el Espíritu Santo. Por eso en este mundo podemos acceder a todas las cosas. Si revisamos los 2000 años que tiene casi ya la Iglesia de existir desde el día de Pentecostés, pues nos damos cuenta que la Iglesia ha estado siempre asociada
a recibir, dispuesta a recibir los dones del Espíritu Santo. Y lo vemos desde las cosas más simples y pequeñas de la vida cotidiana, de cómo el hombre va encontrando el sentido de la vida, hasta los momentos en que incluso la misma iglesia ha sido favorecedora de la ciencia. Es en la iglesia donde se rescató la escritura, donde se rescató la cultura. Hoy que estamos celebrando a San Gregorio Magno, nos damos cuenta pues de que los monjes siempre se preocuparon por rescatar la cultura. Es en los tiempos de San Benito de Nurcia, y recordemos que es el mismo San Gregorio quien va a escribir su vida. Los monjes rescataron mucho de la literatura antigua y también de la de su época, la literatura medieval. Antes de la invención de la imprenta fueron los grandes copistas y los grandes ilustradores. También en la iglesia se desarrolló muchísimo la ciencia a través de la observación y la experimentación. Los monjes y las monjas atendían a los enfermos y por lo tanto también la hospitalidad. El hospital, la hospedería, nacen también en la iglesia y se desarrollan de una manera esplendorosa. Hoy en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, San Lucas nos narra la llamada vocacional de Pedro y de los otros primeros discípulos, en donde Jesús les dice: ustedes serán ahora pescadores de hombres, y dejando sus barcas y sus redes, siguen a Jesús. Probablemente hemos experimentado muchas veces momentos estériles en donde no hemos pescado nada. En la pesca milagrosa vemos cómo la presencia de Jesús hace eficaz nuestro trabajo, incluso cuando parece que no obtenemos nada. Sin Jesús hay esterilidad, pero con Él hay una fecundidad sorprendente. Si nosotros buscamos hoy en el oficio de lectura de San Gregorio Magno, vemos cómo en uno de sus escritos, en el que toca leer hoy, San Gregorio Magno nos dice cómo él, extrañando la vida tranquila del monasterio, ahora tiene que empeñarse en atender los deberes de la iglesia como obispo de Roma y como papa. Pero vemos cómo, a pesar de sus débiles fuerzas, incluso su mamá, Santa Silvia de Roma, se preocupaba mucho por su salud. Le enviaba siempre desde su casa verduras frescas para alimentar a su hijo, que ya era el papa. Él dice: yo tengo que empeñarme por cuidar muy bien a las ovejas a pesar de mi débil salud. Y vaya que lo logró. Este título de Magno, que quiere decir grande, se debe precisamente a todo lo que en su gran obra de la regla pastoral hizo para que los sacerdotes y los obispos fueran verdaderamente guías y conductores a la manera de Cristo. No confiemos pues excesivamente en nuestros métodos, sino en la fuerza de la palabra de Cristo, que San Gregorio tanto amó y que en la Eucaristía con tanto amor celebró. Que así sea. Conscientes, pues, de que sin la ayuda de Dios no podemos nada, dirijamos nuestras súplicas insistentes al Señor, diciendo: te rogamos, Señor, te rogamos, Señor. Por los militantes cristianos, por las comunidades en las que trabajan y por las que empiezan a abrirse al Evangelio, roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Por los niños que acaban de nacer, por los que dan sus primeros pasos por la vida, por los adolescentes y por los jóvenes, por los adultos y por los ancianos, roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Por los que sufren largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inacción, roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Por los obispos y presbíteros, por los monjes y por los contemplativos, para que como San Gregorio Magno sepan unir la oración intensa con el celo por anunciar el Evangelio, roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Dios nuestro, siempre fiel a tus promesas, escucha las oraciones del pueblo que te invoca, y haz que confiemos en ti incluso cuando parece que no nos atiendes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Vamos a presentar ahora nuestras ofrendas ante el altar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de mis pecados, purifícame de mis delitos, líbrame, Señor, de todo mal. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que en la celebración de San Gregorio Magno nos aproveche esta ofrenda por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Benjamín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz sea contigo. Que el cuerpo y la sangre de Cristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Del Evangelio de Lucas, la antífona. Este es el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su familia para darles a su tiempo la ración de trigo. Para todas las personas que siguen esta transmisión, ofrecemos con sumo amor y reverencia la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos.
a quienes alimentas con Cristo pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo, verdadero Maestro, para que en la festividad de San Gregorio Magno aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a encomendarnos en este jueves eucarístico y sacerdotal a la protección del Arcángel San Miguel. Estamos en el mes de la Biblia y en el mes de los santos arcángeles. Decimos: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti.